Alemania y Francia han pedido que se cumplan todos los puntos del acuerdo de Minsk en Ucrania. Rusia estaría enviando más armas y municiones a los separatistas en el este de Ucrania, ha asegurado el representante de Kiev ante la Asamblea de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE. Quiero entregar a la delegación rusa y a usted, señor presidente, numerosos hechos con los documentos sobre la presencia de equipo militar ruso, tanques rusos y munición militar rusa en Ucrania. Thank you very much. El gobierno ucraniano señaló que los tanques y tropas se dirigían a la ciudad de Novoazovsk, en la costa sur, una zona controlada por los rebeldes. Rusia no respondió a la acusación, aunque siempre ha negado el hecho de que sus fuerzas estén combatiendo en Ucrania. Pese a ello, de ser cierto, pondría en serio peligro a la tregua y el acuerdo de Minsk, firmado hace algunos días por el Cuarteto de Normandía. Este viernes los líderes de Francia y Alemania se pronunciaron al respecto desde París. Tanto Angela Merkel como François Hollande coincidieron en que todos los puntos de Minsk II deben aplicarse plenamente y que el alto al fuego debe ser observado. También dejaron abierta una posibilidad de aplicar nuevas sanciones contra Rusia, aunque no es la intención de Europa hacerlo en este momento, según Hollande. Si no se implementan ciertos puntos, podríamos plantear la cuestión de las sanciones. Pero, como dijo el señor Hollande, no fuimos a Minsk con el fin de imponer sanciones. Fuimos a Minsk por la paz y la estabilidad. Unas decenas de soldados ucranianos regresaron a Kiev desde Debaltseve y han sido recibidos como héroes. Mientras tanto, en otro punto de la capital, miles de personas han participado de un mitin en la Plaza de la Independencia para recordar el primer aniversario del levantamiento contra el régimen de Viktor Yanukovych. Como se recuerda, los trágicos acontecimientos en la Plaza de la Independencia fueron determinantes para el derrocamiento del expresidente prorruso. El 20 de febrero es recordado como el día más sangriento, luego de que más de 50 manifestantes y 3 policías fueran asesinados a tiros. El presidente Petro Poroshenko ha dicho este viernes que hay pruebas policiales que demuestran que Vladislav Surkov, uno de los asesores de Vladimir Putin, dirigió el grupo de francotiradores que dispararon contra los manifestantes en 2014. El gobierno ruso respondió y negó la acusación. Bueno, cumpliéndose un año de lo que fueron las manifestaciones que llevaron a que huyera el presidente Viktor Yanukovych de Kiev, el balance difícil, ¿no? En Ucrania, una crisis económica muy profunda, una crisis política que hemos visto, una guerra, un enfrentamiento militar entre Kiev, Ucrania y los rebeldes prorrusos que acaban de tener una victoria importante en Debaltseve. Entonces hubo mucha esperanza, ¿no? Pero lo que queda es un territorio aún muy difícil, una situación muy difícil. Sí, pues después de un año, pues esta búsqueda por alguna parte de la sociedad ucraniana por acercarse a Europa, sí, pues ha traído consecuencias no tan favorables para su país. Población. Sobre todo teniendo en cuenta lo fracturado que está el país, es decir, una Ucrania mucho más occidental, con más vínculos con Europa, y una Ucrania más bien de habla rusa, con vínculos históricos con Moscú. Entonces me parece que esta división no fue bien manejada. Ya desde inicios de los 90, cuando Ucrania pues se libera de lo que fue pues la Unión Soviética, estas diferencias estaban latentes y mucho se discutió acerca de la unidad de Ucrania. Sin embargo, los diferentes presidentes que vinieron en los 90 hasta Yanukovych supieron mantener cierta estabilidad, no dejando esos lazos con Rusia, pero manteniendo sus vínculos con Occidente. Sin embargo, pues lo de Yanukovych, este juego a dos bandas que tuvo Yanukovych, de alguna manera coqueteando con Europa, pero manteniendo los vínculos con Rusia, pues creo que exacerbó las diferencias. Y creo que esas diferencias son parte, una de las tantas explicaciones, diferencias que no datan de ahora, del conflicto que se vive en Ucrania en la actualidad. De lo que viene pasando. Y la figura de Yanukovych, inicialmente fue a Moscú, recibido como un huésped, digamos, muy bienvenido, y ahora aparentemente está recluido en Sochi y de él nadie habla más, ¿no? Mientras que esta situación lleva a extremos trágicos. Estaba leyendo de los casos de jóvenes ucranianos, víctimas o que lograron sobrevivir a Chernóbil, que han sido llamados para combatir con Ucrania en contra de los separatistas, ¿no? Sí, pues estamos en un contexto de guerra, y un contexto de guerra en donde Kiev, que en el momento pensó que podía debelar a los rebeldes de manera muy sencilla, se han dado cuenta que no sé si la fortaleza de los rebeldes, de su conciencia y la ayuda de Rusia, obviamente
obliga a Kiev, y ante la poca ayuda, dicho sea el paso militar que brinda Occidente y Estados Unidos y Europa, pues llevar a tomar este tipo de medidas que repercuten en los medios y que hacen ver situaciones medias extrañas, como alguien que ha pasado la tragedia de Chernobyl tenga ahora que pasar una segunda tragedia en lo que puede significar un conflicto bélico. El desenlace del Balsevo es evidente, como los rebeldes están en capacidad de defender, y esto creo forzar a la huida de los... Y esto en el fondo creo que no es todo negativo, hay un elemento positivo. El elemento positivo es que creo que puede forzar a Ucrania a sentarse a la mesa de negociación. Y ahora sí poner en práctica el acuerdo de paz. Que por lo menos Ucrania se está comprometiendo. Ha dicho, por favor, que vengan fuerzas de la ONU, a veces cajos azules, algo que hasta hace 2 semanas está totalmente en contra. Y por otro lado, por los lados rebeldes parecen los más colaborativos. Están sacando sus armas pesadas, han permitido el ingreso de miembros de la OSCE. Es decir, uno dice, wow, parece estar avanzando. Esperemos que el tema haya sido de balseo, básicamente. Así es, que ellos asumían que no era parte del acuerdo de paz. Sí, que no era parte del acuerdo de paz, que habían detalles que, como Merkel dijo, pues quedaban pues medio lagunescos, y que esperemos que una vez solucionado el tema, pues se pueda implementar esta zona de seguridad y dar los siguientes pasos, que creo que van a ser los más difíciles en torno a que Kiev acepte ciertas consideraciones de autonomía que en ese momento Lugansk y Donetsk no tiene, para nuevamente hablar de una Ucrania pues sostenible. Exacto. Y a 15 días de prisión ha sido condenado Alexei Navalny, opositor del presidente ruso Vladimir Putin, por violar las leyes sobre manifestaciones al repartir folletos para una protesta antigubernamental el 1 de marzo. Navalny pretendía congregar hasta 100.000 personas aprovechando el descontento popular por las sanciones económicas impuestas contra el país. Pero esta no es la primera vez que recibe una condena. Él ya cumplió una pena suspendida de 3 años y medio por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía ha pedido aumentar su pena a 10 años por considerarla una sanción blanda. Y tras varias reuniones, el Eurogrupo aprobó esta tarde en Bélgica la extensión del rescate financiero para Grecia. El gobierno griego de Alexis Tsipras obtuvo su segunda victoria, luego que Atenas y sus 18 socios del Eurogrupo acordaran este viernes prolongar a 4 meses el programa de rescate para el país heleno. Con este nuevo consenso, el primer paso de Grecia es presentar hasta la tarde de lunes su primera lista de reformas que piensa poner en marcha de forma inmediata, teniendo como base el actual acuerdo en vigor, es decir, el programa prorrogado. Según el Eurogrupo, hará una evaluación minuciosa de estas reformas para ver si es posible el desembolso de dinero previsto en el programa. De no presentar ninguna observación, el documento tendría que ser aprobado en abril por los países miembros. De momento, el presidente del Eurogrupo, Jérôme Dijsselbloem, ha informado que el acuerdo con Grecia de ampliar la ayuda financiera implica que el gobierno de Tsipras desarrolle un programa de reformas más amplio, es decir, que se comprometa a cumplir las reformas, no cambiar ningún objetivo fiscal sin consultar antes con la Troika. El primero en celebrar este acuerdo ha sido el ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis, quien señaló que la extensión del rescate convierte a Atenas en coautora de las reformas, evitando medidas recesivas como un recorte de pensiones o la subida del impuesto IVA en las islas de Egeo, en un momento en el que el turismo aumenta en el país heleno. Bueno, con este acuerdo ya hay un respiro, bueno, todos ganan, Europa está más segura, no se va a alejar de la eurozona, Grecia no va a dejar el euro, de hecho eso da estabilidad y optimismo, pero también en el caso griego, después de este discurso tan confrontacional, finalmente lo que ha conseguido en términos económicos es más o menos lo mismo, ¿no? O muy poco. Sí, a ver, en términos de lo que puede haber conseguido Grecia, en términos concretos, con respecto a las reformas que ellos plantean, todavía es muy poco. Básicamente todavía falta... Era casi imposible, sí, ¿no? Pero todavía falta mucho para por reganar, porque vamos a ver qué presentan en los siguientes días en torno a las reformas. Algunas cosas se le ha concedido, por ejemplo, límites en materia de déficit fiscal, se le ha concedido algunos elementos muy pequeños y se le ha dado la posibilidad de que plantee reformas que se encuentren enmarcadas dentro de los acuerdos. Pero el marco es la austeridad. Exacto, el marco de la austeridad. Ahora vamos a ver qué plantean ellos al respecto y qué tanto esto es aceptado. Lo cierto es que yo creo que la victoria radica básicamente en que es una de las primeras veces, una primera vez que en este contexto de crisis, un Estado perjudicado y muy perjudicado como Grecia ha podido pues hacerle frente a los mandamases, digamos, de la Unión Europea, del Fondo Monetario, y de alguna manera
cambiar el debate, transformar el debate y utilizar algunas herramientas que algunos estados temen utilizar, como por ejemplo la salida de Grecia de la Unión Europea, que son herramientas válidas y que generan mucha tensión en París y en Berlín. Entonces yo creo que lo que Grecia, además de haber logrado una extensión, pues creo que ha cambiado el debate. Grecia lo que está tratando de mostrar es, seguramente no conseguiremos toda nuestra agenda de negociación. En toda negociación es imposible pensar que puedes conseguir el 100% de tu petitorio. Pero sin embargo puedo plantear otro tipo de debate y no pues enmarcarnos dentro de lo que los últimos 5 años nos han dicho, que solamente podemos aceptar lo que nos dice pues la Troika y ese es el camino que debemos en aras de poder ser rescatados. Entonces eso que todavía está por verse hacia dónde llega, me parece. A ver si va a cambiar la vida del jubilado, a ver si va a cambiar la vida del joven desempleado, eso todavía porque habrá que verse. las propuestas que tiene Sipiras para Grecia son propuestas muy interesantes, es decir, pero la pregunta es de dónde saca el dinero para hacerlas. Si ya se lo ha gastado tanto. Sí, además porque cuando él habla de recaudar cierto monto en los próximos años, pues no es casi el doble o el triple lo que recauda hoy. Y eso la verdad es que va a costar mucho a Grecia. Y eso puede terminar en un descontento social rápido. Conocemos cómo es la política y cómo el descontento rápidamente... Pero por ahora el mundo financiero, sobre todo Europa, respira con alivio. En este momento el mundo financiero, la Unión Europea y la misma Grecia respiran, así 4 meses más. Así es. Hacemos ahora una pausa y al regresar. El Estado Islámico, ahora Estados Unidos amenaza con entrenar o alerta con entrenar soldados para combatirlo.